Si aún no odias tu trabajo actual, es posible que hayas tenido un trabajo en donde no hayas podido ver el final del turno. Un trabajo realmente horrible puede hacerte sentir que tus sueños están siendo brutalmente aplastados día a día. Pero créeme cuando digo que definitivamente podría ser peor. ¿Qué tanto? Los próximos son algunos de los trabajos más horriblemente tediosos, asquerosos y francamente extraños que te alegrarás de que ya no existan. El operador de grúa de rueda. El trabajo de un operador de grúa no es fácil, pero en siglos pasados era francamente aterrador. El antepasado de la grúa moderna, conocida como grúa de rueda, puede parecer una rueda de hámster gigante a primera vista, pero utilizó pura mano de obra para ayudar a construir algunos de los edificios más impresionantes de la antigua Roma y la Europa medieval. Después de ser desarrollado por los siempre innovadores romanos, su primer uso registrado fue en 230 a.C., y el diseño resistió la prueba del tiempo hasta finales del siglo XIX. Pero ¿cómo funcionó exactamente? La rueda en sí tenía un diámetro de 4 a 5 metros, para que una persona o personas, generalmente esclavos, pudieran utilizar la máquina simplemente caminando dentro de ella. Sujeta a una polea, la cuerda de la grúa gira sobre un eje cuando la rueda se mueve para levantar la carga. Si es necesario volver a bajar la carga, la rueda se puede mover en la dirección opuesta. Parece bastante simple, pero no se puede negar que operar una de estas cosas resultó en uno de los peores trabajos de la historia. No hace falta decir que los estándares de salud y seguridad no estaban a la altura en la Edad Media. Las grúas fueron construidas por prueba y error, lo que significa que eran bastante deshechas y propensas a colapsar y matar a quienes la operaban. Frenar dentro del artilugio también fue un problema porque dependía de la fuerza de la persona que estaba dentro, para evitar que la rueda girara lo más rápido posible. Para empeorar las cosas, el trabajo a menudo se asignaba a personas ciegas, para que no se asustaran al ver una caída escarpada debajo de ellos cuando trabajaban a grandes alturas. Entonces, la próxima vez que tengas un mal día en el trabajo, piensa: oye, podría estar corriendo dentro de una rueda de hámster humana mal construida en la parte superior de un edificio. Tomemos un momento para apreciar lo mal que podríamos haberlo pasado. Si Sorprendente hubiera existido hace siglos, tal vez hubiera estado entregando contenido increíble directamente a tu puerta por medio de una paloma mensajera. Afortunadamente hay una manera mucho más eficiente de obtener tu dosis, y es presionando los botones de me gusta y suscribirte. Ahora echemos un vistazo a algunos oficios más terribles que soportaron nuestros antepasados. Devorador de pecados. Si alguna vez te has preguntado lo grandioso que sería ser considerado un mártir, entonces podría tener el trabajo perfecto para ti: el devorador de pecados de la aldea. Las ventajas del trabajo implican un salario despreciablemente bajo, rechazo social y, condenación eterna. ¿Aún suena bien? En pocas palabras, el devorador de pecados de la aldea era un sanador espiritual que operó en Inglaterra, Escocia y Gales desde el siglo XVII hasta principios del siglo XX. Puede que no suene tan mal, pero el ritual que realizaba el devorador de pecados era particularmente mórbido. Tenía que absorber los pecados de una persona moribunda. ¿Cómo exactamente? Bueno, un trozo de pan empapado en pecado se pasaba sobre el pecho de dicha persona y luego se lo comía el devorador de pecados. Por lo general, esta ceremonia se realizaba bajo la atenta mirada de la familia, que rezaba y bebía una jarra de cerveza mientras él se ocupaba del asunto. La lógica detrás de todo esto era que el pan absorbería todos los pecados de una persona que había cometido durante su vida, lo que le daría una mayor oportunidad de entrar al cielo. Pero al tragar el pan, el devorador no solo removía los pecados, sino que también los absorbía literalmente. Esto significaba que se volvía cada vez más poseído con cada bocado que tomaba. Ser poco a poco abrumado por los pecados de otras personas probablemente tampoco haría que fueras el amigo más divertido, por lo que tiene sentido que los devoradores de pecados también fueran marginados sociales que eran odiados y temidos por los demás. Como si todo eso no sonara lo suficientemente mal, los devoradores de pecados cambiarían su propio tormento eterno por una suma ridículamente pequeña de dinero. Alrededor de medio chelín por trabajo, que es el equivalente a un par de dólares para los estándares actuales. Al menos tienes una comida gratis en el trabajo. Cazador de ratas. Las ratas no son los animales más populares que existen, pero estas alimañas eran tan comunes en el Londres victoriano que existía toda una profesión para solo tratar de controlarlas. Las condiciones sanitarias durante este periodo fueron bastante espantosas. La suciedad y las enfermedades eran comunes, y la ciudad fue asolada por varias epidemias de cólera. Esto solo se vio agravado por las ratas que podían propagar tales enfermedades por las alcantarillas de Londres y en sus fábricas de hogares. Por esta razón, la caza de ratas se convirtió en un negocio en desarrollo. Los cazadores de ratas no utilizaron artilugios sofisticados, de hecho atrapaban a los roedores con las manos. Para atraer a las alimañas, las ratas atrapadas se frotaban en una mezcla de aceites aromáticos en sus manos, generalmente anís y tomillo, antes de hurgar en los pajares.
Como era de esperarse, a la mayoría de las ratas no les agradaba ser maltratadas y a menudo mordían a sus captores, infectando a muchos cazadores de ratas. Por lo general, los cazadores de roedores expertos en negocios no eliminarían su recompensa inmediatamente luego de atraparlas. De hecho, los roedores eran artículos bastante vendibles en ese momento. Una vez capturadas, las ratas a menudo se mantenían vivas y se vendían a los taberneros, que luego las hacían pelear con perros, como un tipo de entretenimiento llamado fosas de ratas. De alguna manera, enfrentar a un pequeño roedor contra un rottweiler enojado no me parece realmente la pelea más justa. Un famoso cazador de ratas llamado Jack Black trabajó como cazador de ratas personal de la reina Victoria y atrapó todo tipo de ratas, incluidas las de colores inusuales. Luego cuidó de ellos y los vendió a mujeres de clase alta que los mantenían en jaulas de ardillas como mascotas. Si un cazador de ratas dispusiera de la captura, a menudo sería un asunto público. Aparecían en los mercados locales para vender sus propios venenos caseros y demostraban cuán efectivo era ese veneno sacando una rata de su jaula y matándola frente a la multitud. Por lo general, este llamado veneno especial era simplemente arsénico viejo, mezclado con cosas como queso tostado, tocino o hígado frito. Pero respeto la ambición. ¿Cuál es el peor trabajo que has tenido? Ya sea que obtuviste un puntaje alto en la escala bruta, causaste una adicción al café inducida por el estrés, o simplemente fue abrumadoramente aburrido. Quiero saberlo. Déjame saber abajo en los comentarios y recuerda, sí se puede poner mejor. Ojalá pudiera decir lo mismo de los próximos trabajos que aparecen en esta lista. Compañero de taburete. En la Inglaterra medieval, los sirvientes ayudaban a los monarcas con prácticamente todo, y me refiero a todo. Durante el reinado de Enrique VIII se inventó un papel particularmente extraño para monitorear y ayudar al rey cada vez que surgía la oportunidad de pasar un tiempo de calidad en el trono de porcelana. Estos valiosos sirvientes eran conocidos como compañeros en el taburete y estaban disponibles cuando la naturaleza los llamaba. Sorprendentemente, la palabra taburete no significa exactamente lo que puedes esperar en este contexto. En cambio, era una referencia a un inodoro portátil, que se habría llevado en todo momento junto con cualquier otra cosa que el rey pudiera necesitar, mientras hacía sus negocios como agua, toallas y un lavabo. Gracias a los deberes del fiel compañero de taburete, siempre que el rey o la reina sentían la urgente necesidad de ir, tenían todas las facilidades que necesitaban, sin importar la hora ni el lugar. Aunque el trabajo puede sonar totalmente degradante, sin mencionar la puntuación máxima por factor bruto, en realidad era un puesto muy codiciado que generalmente lo ocupaban los hijos de los nobles. Verás, el compañero de taburete pasó tanto tiempo con el rey que estaba al tanto de las confesiones de los monarcas en sus momentos más vulnerables. Como resultado, este compañero a menudo era recomendado con tierras y títulos, entre otros privilegios. El sirviente personal de Enrique VIII, Hugh Dennis, incluso se convirtió en un asesor de política fiscal de confianza. Por supuesto, hubo algunos inconvenientes obvios en el papel. En la gran tradición del derecho divino que colocaba a los reyes al nivel de los dioses, durante siglos se pensó que era inapropiado que un rey se limpiara el trasero. Aunque no hay registros históricos específicos que sugieran que el compañero de taburete limpió personalmente la parte posterior del rey, ciertamente no está fuera de lo posible. De hecho, podemos estar seguros de que al menos le ayudaron al monarca a desvestirse. Con el paso del tiempo, el trabajo comenzó a desviarse lentamente de su papel tradicional hasta que el rey Eduardo VII lo eliminó por completo en 1901. Y todos están agradecidos por eso. Arrancador de vello de axilas. Gracias a los estándares de belleza en constante cambio, la industria del cuidado personal siempre ha tenido una gran demanda. En la antigua Roma, los peluqueros, también conocidos como ornatrix, estaban perpetuamente ocupados mientras las mujeres se preocupaban por sus arreglos, que llegaron a parecerse a grandes torres tachonadas de joyas. La ornatrix era una sirvienta valiosa que se cuidaba mucho en su trabajo. A veces se le encargaba eliminar el vello superfluo, incluidas las cejas, e incluso arrancaba las canas a sus amantes una a una. Pero no eran solo las mujeres de la antigua Roma las que les cortaban el pelo con esmero. En una de sus cartas, Séneca, el joven filósofo estoico y tutor del emperador Nerón, sugirió que no depilarse las axilas era ser irrazonablemente negligente con el cuidado personal. Puede parecer un poco extremo para ti y para mí, pero cuando consideras lo calurosa que se pone Roma en el verano, estos baños romanos solo podían hacer mucho para disfrazar el hedor abrumador de pozos sudorosos. Pero un hombre romano también debía tener cuidado de no exagerar cuando se trataba de arreglarse. De hecho, Séneca criticó duramente a los hombres que se depilaban las piernas al insinuar que el tacto era vanidoso y afeminado. Por ejemplo, Julio César fue mal visto cuando se supo que, además de su meticulosa rutina de aseo, le arrancarían el vello corporal. Si bien ciertamente hubo más flexibilidad para los hombres en la forma de depilación, las axilas depiladas definitivamente fueron favorecidas e incluso alentadas. Incluso hay un registro de Séneca quejándose de los gritos de los bañistas, a los que los depiladores de axilas les arrancaban el pelo debajo de las axilas. Después de todo, dicen que la belleza es dolor. Cazador de alcantarillas.
Sabemos mucho sobre algunos de los trabajos serviles que realizaban en el Londres victoriano, gracias al periodista Henry Mayhew, que escribió una enorme enciclopedia llamada London Labour and the London Poor, que documentó sus viajes por muchos de los barrios marginales de la capital. La gran mayoría de los londinenses victorianos se habían visto obligados a vivir en estos apestosos barrios marginales, gracias a una combinación de salarios bajos, viviendas espantosas, una población en rápido crecimiento y una atención médica miserable, que había provocado una importante división de clases en la ciudad. Durante sus excursiones, Mayhew se encontró con muchos de los llamados carroñeros, que rebuscarían en las calles, alcantarillas y riberas en la ciudad en busca de cualquier cosa que pudieran vender. Entre ellos se encontraban una profesión que despertaba más fascinación y repugnancia que cualquier otra: los cazadores de alcantarillas. Se trataba de hombres que se ganaban la vida forzando la entrada a alcantarillas de Londres durante la marea baja, y vadeando a través de ellas, a veces durante kilómetros, recogiendo diversos restos arrastrados por las calles de arriba. Utilizarían redes de pesca para buscar trozos de metal, fragmentos de cuerda cubiertos de plata y, si tenían suerte, monedas viejas que habían sido arrojadas a la alcantarilla. Estos cazadores se ganaban la vida sorprendentemente decente, según los informantes de Mayhew, alrededor de 6 chelines al día, lo que los colocaba entre los que más ingresos ganaban de la clase trabajadora de Londres durante la era victoriana. Pero el trabajo no era fácil. En primer lugar, es seguro asumir que también encontraron cosas mucho más desagradables en la búsqueda. Además, el hedor abrumador se volvió casi insoportable, y la mordedura de una rata de alcantarilla puede ser fatal. Es más, después de 1840 se prohibió ingresar a la red de alcantarillas sin permiso expreso, y se ofreció una recompensa a quien informara sobre tales actividades. Por lo que el trabajo de un cazador de alcantarillas se volvió aún más peligroso, ya que a menudo se hacía de noche a la luz de una linterna. Esto suena como la peor búsqueda de tesoro de todos los tiempos. Chica cerilla. Hacer fósforos puede parecer un trabajo bastante simple, pero las consecuencias de trabajar con los materiales necesarios para hacerlo lo hicieron absolutamente terrible. Durante la Revolución Industrial Británica, las mujeres jóvenes y niñas de entre 4 y 16 años fabricaban cerillas en las fábricas. Las llamadas chicas cerillas trabajaban de 12 a 16 horas al día, en condiciones horribles por muy poco dinero. Pero eso estaba lejos de ser lo peor del trabajo. El proceso implicó sumergir repetidamente las cerillas de madera en una solución de fósforo, en una fábrica mal ventilada. De alguna manera, el fósforo es una parte esencial de la vida. Cuando se combina con oxígeno para producir fosfatos, mantiene unido nuestro ADN, fortalece nuestros huesos y lleva a cabo reacciones químicas fundamentales dentro de nuestras células. Pero una exposición excesiva al fósforo puede ser mortal. Incluso había un nombre para tales consecuencias: mandíbula blanda. En pocas palabras, la mandíbula blanda es una dolencia física que hace que la mandíbula se pudra. Peor aún, se sabía que la enfermedad se propagaba al cerebro, y ciertamente resultaría fatal a menos que se extrajera la mandíbula, e incluso entonces la supervivencia no estaba garantizada. Incluso aquellos que tuvieron la suerte de sobrevivir a la mandíbula blanda quedaron desfigurados permanentemente. Además del espantoso destino que a menudo terminaba con la mandíbula blanda, trabajar con fósforo blanco tenía algunos efectos secundarios realmente extraños. Los trabajadores a menudo vomitaban fluidos fluorescentes y tenían un aliento de aspecto azulado. El alboroto en torno a los peligros del trabajo inspiró a 1.400 mujeres y niñas a salir y hacer huelga, lo que provocó reformas muy necesarias en materia de salud y seguridad en el lugar de trabajo. Aunque los primeros casos de mandíbula blanda se informaron en la década de 1850, el fósforo blanco continuó utilizándose hasta principios del siglo XX. En 1910, Gran Bretaña finalmente prohibió el uso de fósforo blanco, y fue reemplazado por el fósforo rojo, que es mucho más seguro, y todavía se puede encontrar en el costado de las cajas de fósforos en la actualidad. Enano de la corte. En un momento de la historia, los enanos no eran más que marginados sociales. De hecho, los enanos de la vida real ni siquiera aparecieron en la historia registrada hasta que comenzaron a trabajar como enanos de la corte. El enano de la corte cumplía un papel similar al de un bufón. Su trabajo principal era entretener a la corte real. Es seguro asumir que la mayor parte del entretenimiento provino de jugar con su diminuta estatura para lograr un efecto cómico, porque cualquier persona remotamente diferente se consideraba un espectáculo en ese entonces. Esta práctica en realidad se remonta al antiguo Egipto y Roma, cuando los enanos se comercializaban como mercancías valiosas y se entregaban como obsequios, lo que por supuesto es todo tipo de problemas. La costumbre se extendió luego a la Europa medieval, donde el papel del enano en la corte era una posición degradante pero socialmente útil, muy parecida a la del compañero de taburete. La esposa de Carlos I, la reina Enriqueta María, sentía especial cariño por los enanos de la corte. Su primer compañero en miniatura fue Geoffrey Hudson, un chico carnicero que alcanzó una altura máximo de 1,22 m y pasó a luchar en la Guerra Civil Inglesa. Aparte de su valor de entretenimiento, el enano de la corte tenía otro propósito importante. A menudo se colocaba junto al rey o la reina para que parecieran más altos.
especialmente durante las apariciones públicas y ceremonias. Estamos hablando sobre la trampa medieval de la vieja escuela. Recolector de vómitos. Si hay algo por lo que los romanos son conocidos, además de sus notables hazañas de ingeniería, es el festín. Todo el mundo sabe lo extravagantes y decadentes que pueden ser los banquetes romanos. Había varios platos, grandes cantidades de vino para consumir, y el banquete a menudo duraba toda la noche. Pero, ¿cómo los romanos codiciosos seguían comiendo durante tanto tiempo sin estar llenos? Una teoría afirma que los antiguos romanos tenían habitaciones dedicadas simplemente para vomitar la comida. Afortunadamente es solo un mito, pero no está muy lejos de la verdad igualmente desagradable. De hecho, era una práctica común vomitar para consumir más en la fiesta. Sabemos que eso es cierto porque el filósofo Séneca dijo una vez que los romanos vomitan para comer y para vomitar. Según un académico escéptico llamado Cicerón, Julio César incluso escapó de un intento de asesinato porque tenía ganas de vomitar después de la cena. En lugar de ir a la letrina, un baño primitivo donde estaba esperando su asesino, decidió vomitar en su dormitorio, por lo tanto, evitó por poco que lo golpearan en circunstancias particularmente humillantes. Pero la mayoría de los romanos ni siquiera se molestaron en levantarse de la mesa para vomitar. A veces tenían recipientes especiales para este propósito, pero otras veces simplemente se inclinaban en la mesa y vomitaban por todo el piso. Por supuesto no tenían la intención de limpiarlo ellos mismos, ese era el trabajo del recolector de vómito. Estos desafortunados esclavos se arrastraban a 4 patas debajo de la mesa del comedor. Para limpiar el desorden o si tenían suerte también podían recoger el vómito en baldes. Para empeorar las cosas, a los esclavos generalmente no se les permitía salir de la habitación sin el permiso del amo. Así que tomar un poco de aire fresco para evitar que ellos vomitaran también era totalmente imposible. Recolector de puro. Si pensabas que el compañero de taburete tenía un trabajo horrible, espera hasta que veas la vida del recolector de puro. Estas almas desafortunadas a menudo se pueden encontrar siguiendo a personas que pasean a sus perros, porque lo puro que buscaban era en realidad heces de perro. Sé lo que estás pensando, ¿quién en su sano juicio querría comprar eso? Bueno, el cuero se hizo muy popular a fines del siglo XIX, y puede que te sorprenda saber que las heces de los perros se usaban como una especie de suavizante. De hecho, su efecto limpiador es la razón por la que se le conocía irónicamente como puro. Cuando se introdujo el trabajo por primera vez en la década de 1830, no había muchos recolectores de puro trabajando en las calles, y la falta de competencia significaba que podía ganarse la vida bastante decente, recolectando excremento de perro. Pero para cuando llegó el final del siglo XIX, más personas se habían embarcado en esta carrera profesional particularmente maloliente, lo que a su vez redujo el precio pagado por el producto. Para entonces solo había alrededor de 30 curtidurías en funcionamiento en Londres, y demasiadas personas habían aceptado el hallazgo del puro para que fuera tan lucrativo como solía ser. Eventualmente la oferta de recolectores de puro superó la demanda de excremento a medida que surgieron nuevas soluciones para el ablandamiento del cuero, y el trabajo se volvió obsoleto. Entonces, si ves a alguien recolectando sigilosamente heces de perro recién puesta en esos días, lo más probable es que esté haciendo su parte por el medio ambiente o que tenga un pasatiempo realmente extraño. Limpiador de lana. Mucho antes de que existiera el suavizante de telas, existía una forma mucho más peculiar de hacer que la tela se sintiera más agradable al tacto. Una vez que has hecho una prenda de lana y la has cardado, hilado y tejido, todavía no has terminado, tienes que limpiarla. Allí es cuando entra el llamado limpiador de lana. La tela que resultaba de los procesos regulares era áspera, tenía una malla ancha y se deshilachaba fácilmente. Para blanquear, limpiar y suavizarla necesitabas amonio. Sin embargo, como era de esperar, ese ingrediente no era particularmente abundante en la antigua Europa. Pero había otra fuente que funcionaba igual de bien: orina rancia. El trabajo consistía en colocar trozos de tela de lana recién tejida en una tina, verter orina rancia y luego pisarla con los pies durante horas seguidas. Las sales de amonio que se pueden encontrar en la orina ayudaron a suavizar y limpiar la tela, al mismo tiempo que aclaraban la ropa blanca. Los romanos incluso grabaron la orina debido a la frecuencia con la que se usaba para la limpieza. El trabajo de un limpiador de lana era especialmente importante en Inglaterra medieval, ya que la lana se convirtió en un negocio increíblemente lucrativo. Si bien los ingleses no fabricaban la ropa de lana ellos mismos, la exportación de otros países donde la demanda de lana inglesa era muy alta. Como si el trabajo no fuera lo suficientemente desagradable, la orina que se usaba a menudo provenía de varias personas, porque se necesitaban muchos galones para el proceso. Odio decirte esto, pero si tu apellido es Fuller, tus antepasados probablemente se ganaron la vida pisando fuerte en cubos de orina para varias personas. Granjero gong. Si quieres oír hablar de un trabajo que realmente apesta, no busques más que el granjero gong. Hasta el desarrollo de la plomería moderna, el granjero gong desempeñaba un papel importante dentro de las comunidades de Inglaterra Tudor.
Para darte una pista, la palabra gong proviene de la antigua palabra iglesia pandilla, que significa ir. Muchas ciudades habían instalado letrinas públicas, sin embargo en la era Tudor, los sistemas de agua corriente y alcantarillado se habían descuidado desde la época de los antiguos romanos. Debido a que esos desechos no se podían tirar, los retretes tenían un gran pozo negro donde se recolectaban. Era solo cuestión de tiempo hasta que se llenara el pozo negro. Cuando eso sucedió, llegó el momento de llamar al granjero Gong. Verás, el granjero Gong era el pobre que tuvo que lidiar con la limpieza de letrinas, retretes y pozos negros. Sacarían el contenido con una pala y transportarían la llamada tierra nocturna, fuera de los límites de la ciudad o el pueblo, o hasta los vertederos oficiales para su eliminación. A los granjeros Gong se les permitía trabajar entre las 9 de la noche y las 5 de la mañana para que el público no se diera cuenta de la vista y el olor de los carros llenos de excrementos humanos. Además de las horas de trabajo poco sociales, los granjeros Gong también soportaron un trabajo agotador y fueron exiliados a vivir en las afueras de las ciudades. Peor aún, incluso morían por asfixia después de soportar el hedor durante mucho tiempo. Afortunadamente, esta práctica como profesión comenzó a desaparecer lentamente a lo largo del siglo XIX, gracias a mejores procesos de saneamiento y la construcción de sistemas de alcantarillado subterráneo, sin mencionar la invención revolucionaria de los primeros inodoros o baños. Estemos todos agradecidos por la plomería moderna. ¿Cuál de estos terribles trabajos es el menos que te gustaría tener? Si pensabas que estos eran malos, deberías ver este video sobre la aterradora historia de las chicas radio. Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esa información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.